Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast más viral de Chile en el ámbito legal. Quizá, claro. Hoy día, correspondiente al calendario que tenemos nosotros, ya nos toca entrar a hablar sobre lo que es el procedimiento ordinario mayor cuantía. Vamos a dividir en dos partes lo que es el análisis. En este primer video vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la etapa de discusión, que es toda la primera etapa del procedimiento mayor cuantía, cómo comienza, cuáles son, en este caso, cómo puede comenzar, cuáles son las actitudes que puede abordar el demandado, etc. Y ya en el próximo video vamos a hablar sobre la etapa probatoria y después la etapa de sentencia. Así que bueno, le doy la bienvenida aquí a mi compañero. Y vamos a empezar nomás. Va a ser relativamente corto, diría yo, este capítulo. Breve y conciso, pero entretenido. Pero sí, más práctico quizá. Sí. Empezamos entonces hablando sobre lo que es el procedimiento ordinario de mayor cuantía. Si recordamos, cuando hablamos de procedimientos, una vez cuando los clasificamos, hablamos que existían procedimientos generales y procedimientos especiales según su ámbito de aplicación. En este caso, los procedimientos generales son aquellos que se aplican a todas aquellas controversias que no tengan una forma especial de proceder, de tramitarse en una ley especial. Y viceversa, los procedimientos especiales son aquellos que se aplican para determinadas controversias que la ley establece. Ahora bien, también hicimos una clasificación de acuerdo al artículo 2 del Código de Procedimiento Civil, que establecía o separaba los procedimientos entre procedimiento ordinario y extraordinario. Los procedimientos ordinarios son aquellos que se sometían a la tramitación común ordenada por la ley. Y el procedimiento extraordinario es aquel que se rige por disposiciones especiales para determinados casos en que la ley, en este caso, determina. Entonces, ya sabiendo estas dos clasificaciones que pueden asimilarse un poco, ¿dónde podemos situar el procedimiento ordinario mayor cuantía? En primer lugar, como dice su nombre, es un procedimiento ordinario, es decir, se va a aplicar a todas aquellas controversias que no tienen una forma especial de tramitarse. Ahora bien, hay discusión sobre cuántos procedimientos ordinarios existen. De acuerdo a la doctrina que nosotros adherimos, hemos dado cuenta que en el procedimiento civil como tal solamente existe un procedimiento ordinario, que es el procedimiento ordinario de mayor cuantía. Y existen así varios juicios o procedimientos extraordinarios. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Es el único procedimiento general? No. Se puede decir finalmente, para zanjar toda esta idea, que existe solamente un procedimiento ordinario, que es el procedimiento ordinario de mayor cuantía, pero no es el único de aplicación general, porque existen otros procedimientos que también, si bien son extraordinarios, tienen una aplicación general. Entonces ahí de alguna manera hacemos un símil entre estas dos clasificaciones de procedimientos ordinarios, extraordinarios y generales y especiales. Ahora bien, ¿qué es el procedimiento ordinario de mayor cuantía? Este se encuentra regulado, como dije, en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil, entre los artículos 253 al 433. Y se puede definir como aquel procedimiento declarativo común o de cognición que se aplica a toda clase de pretensión o controversia que no conste en una regulación especial. ¿Cuáles son características propias de este procedimiento ordinario de mayor cuantía? En primer lugar, es un procedimiento declarativo. ¿Por qué es declarativo? Recordemos, porque puede buscar de alguna manera la constatación de un hecho, de un derecho, cuando es meramente declarativa la sentencia. Puede buscar la constitución de un nuevo estado o de una nueva situación jurídica, y ahí sería una sentencia declarativa constitutiva. Y también podría ser un procedimiento declarativo de condena, porque lo que se busca es que se condene a, en este caso, el demandado, a la realización de una determinada prestación. En segundo lugar, es un procedimiento que se aplica a casos o procesos cuya cuantía sea mayor a 500 UTM. Recordemos que la cuantía es un factor para determinar la competencia absoluta. Entonces, aquí encontramos
que se va a aplicar solamente a aquellas causas cuya cuantía sea superior a 500 UTM. Recordemos que eso es mayor cuantía. Menor cuantía es de 10 UTM a 499, se podría decir, y de mínima cuantía es de menos de 10 UTM. En tercer lugar, es un procedimiento de doble instancia. ¿Por qué? Bueno, porque la sentencia que dictan los tribunales que lo conocen en primera instancia es susceptible de ser apelada en una segunda instancia. También se puede decir que es un procedimiento en que fundamentalmente rige la escrituración. ¿Por qué? Porque las actuaciones, los actos procesales son esencialmente escritos. Hay ciertas excepciones, las cuales se deben realizar ciertas actuaciones o actos procesales que son de forma oral, como por ejemplo la declaración de los testigos, por ejemplo la confesión judicial o absolución de posiciones, etc. También es un procedimiento en el cual domina la figura de la preclusión, que es aquella figura que está en los plazos fatales sobre todo, donde se pierde esta posibilidad de ejercer un derecho en la oportunidad por la ley, por el solo ministerio de esta. También es un procedimiento donde, en este caso, se permite lo que es la interposición de incidentes, que son todas aquellas cuestiones accesorias al fondo que requieren de un pronunciamiento especial por parte del tribunal. Se permite durante todo el desarrollo, lo cual puede ser un poco contraproducente porque trae aparejado que se dilate el proceso. Y también, bueno, es un procedimiento de carácter dispositivo, lo que significa que es la voluntad de las partes la que tiene una fundamental importancia en el desarrollo, en la substantación del proceso. Aquí claramente el juez no tiene un rol activo, no rige el principio de oficialidad, salvo ciertas excepciones, como por ejemplo cuando se decretan medidas para mejor resolver. Pasamos ahora a hablar sobre la estructura del juicio ordinario de mayor cuantía. Vamos a hacer como un mapa conceptual o un mapa así general de todo lo que vamos a ver en este procedimiento ordinario de mayor cuantía, o de cómo se construye este procedimiento ordinario de mayor cuantía. En primer lugar, ¿cómo puede iniciar? Generalmente va a iniciar por lo que es una demanda. También, excepcionalmente, podría iniciar por una medida prejudicial que se interpone antes de la demanda, pero que después obliga, en este caso, a demandar en ciertos casos. Entonces, inicia con la demanda. Si la demanda tiene todos los requisitos, el juez la admite y va a dictar la primera resolución, que es traslado, que es, como vimos en la clasificación de las resoluciones judiciales, es un decreto, porque no se, en este caso, no habla sobre el fondo del asunto, sino que solamente permite el desarrollo progresivo de los autos. Este traslado significa que se le debe notificar al demandado de la demanda, se le debe poner en conocimiento de la resolución y de la demanda. Generalmente, como es la primera notificación que se le hace al demandado, debe ser notificada personalmente, y al demandante se le notifica por estado diario. Una vez que, el demandado toma conocimiento de la demanda, es decir, es notificado con arreglo de la ley, puede tomar distintas actitudes. A saber, puede allanarse, puede no contradecir en forma sustancial los hechos, puede demandar reconvencionalmente, puede no hacer nada y puede también defenderse, que yo diría que es lo más común. Una vez, digamos, que se defiende, en este caso a través del escrito de contestación, después se dan dos trámites que no son esenciales, pero pueden ocurrir también en esta primera etapa, que son la réplica y la dúplica, que son 6 días tanto para el demandante como para el demandado. Posteriormente, ahí se cierra esta etapa de discusión y viene lo que es un trámite esencial que se añadió con una modificación a la ley, lo que es el llamado a conciliación. Este llamado a conciliación, recordemos que la conciliación es una forma de alguna manera autocompositiva de solución de conflictos. Y el juez es quien propone ciertas bases de arreglo en razón de los hechos que tanto el demandante como el demandado expusieron en la demanda y la contestación. Entonces el juez analiza y pone ciertas bases de arreglo para que de ahí partan y puedan conciliar las partes por sí mismas. Ahora bien, generalmente no se concilia porque ya sea alguna de las partes no va o van, pero no logran llegar a acuerdo.
Si no se llega a acuerdo, bueno, se pasa a la siguiente etapa. Aquí el juez debe analizar si en los hechos que las partes analizaron existen hechos que son controvertidos, sustanciales y pertinentes. Si estima que hay hechos que son controvertidos, sustanciales, pertinentes, va a dictar el llamado auto de prueba, que es una resolución interlocutoria de segundo grado, la que va a recibir la causa prueba, porque tiene que tratar de dejar clarito que estos hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes, para que el juez haga una idea. Entonces va a recibir, va a llamar, va a hacer la resolución, el auto de prueba, donde va a haber un término de 20 días, un término probatorio que va a ser de 20 días. Posteriormente hay 10 días en los cuales las partes pueden hacerle observaciones a la prueba. Y una vez que ya se termina lo que es esta etapa probatoria, el juez debe, en virtud de, puede ser de oficio o a petición de parte, citar a las partes a oír sentencia. Y tiene un plazo de 60 días desde que se notificó esta resolución para dictar la sentencia definitiva. Y desde ese momento, desde el momento en que se notifica, es susceptible de ser impugnada. Entonces, ahí tenemos el esquema general del procedimiento ordinario mayor cuantía. Y se puede notar que existen tres etapas claramente distinguibles: la etapa de discusión, la etapa de prueba y la etapa de sentencia. La que vamos a analizar en este momento es la etapa de discusión, que va desde lo que es el inicio, que puede ser por una demanda, o generalmente la contestación de la demanda, réplica, dúplica, y también el llamado a conciliación. Después el periodo de prueba y el periodo de sentencia se va a ver en el próximo capítulo. Entonces empezamos con el periodo de discusión. Tenemos que hablar sobre cómo puede empezar esta etapa de discusión. Como dije, va a empezar generalmente por la demanda, y así lo dice el artículo 253 del CPC, que señala que todo juicio ordinario comenzará por demanda del actor, sin perjuicio, aquí dice, dispuesto en el título cuarto, que son las medidas prejudiciales. Entonces la regla general es que inicie por una demanda o por una medida prejudicial. ¿Qué es la demanda? No se define en el CPC, pero se puede decir que es un acto procesal, una actuación procesal que inicia el procedimiento por regla general, en virtud de la cual el demandante va a ejercer el derecho de acción y manifiesta su pretensión ante el juez. Entonces aquí tenemos tres ideas que ya vimos en su momento, que son la pretensión, la acción y la demanda. La pretensión, recordemos que es aquella declaración de voluntad que se hace en el plano de la realidad, donde una persona, en este caso, o un sujeto, intenta subordinar la voluntad de otra persona a la suya. La acción es aquel poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Y la demanda, bueno, es el escrito o el acto material que contiene la pretensión y que se lleva a los tribunales jurisdiccionales, fundada en el derecho a acción. Entonces hay que diferenciar en primer lugar tres conceptos o diferencias de acuerdo a estos tres conceptos, que tiene que ver de acuerdo a los sujetos, a el objeto y a la causa de tanto la pretensión, la acción y la demanda. En primer lugar, de acuerdo a los sujetos de la pretensión son el pretendido y el pretendiente. Los sujetos de la acción son el actor y el tribunal, y los sujetos de la demanda son demandante y demandado. De acuerdo al objeto, el objeto de la pretensión es que se dicte una sentencia, que puede ser una sentencia ejecutiva, una sentencia cautelar o una sentencia declarativa, y ahí en la declarativa se podía distinguir en constitutiva, meramente declarativa y de condena. También, de acuerdo a cuál es el objeto de la acción, es que se inicie en este caso todo lo que es el proceso jurisdiccional. Y ¿cuál es el objeto de la demanda? Bueno, contener la pretensión y por medio de ella ejercer el derecho a acción ante los órganos jurisdiccionales. Y las diferencias respecto a la causa de pedir, o la causa mejor dicho, la causa en la pretensión es el hecho material y jurídico que sirve de fundamento al derecho, es decir, la pretensión extraprocesal resistida. Y la acción tiene por causa, en este caso, dejar de lado la autotutela. Lo dijimos en su momento. Ahora bien,
ya sabiendo eso, la demanda es un acto totalmente voluntario. Sin embargo, no absolutamente, sino que hay ciertas excepciones en las cuales se debe demandar obligatoriamente. Un ejemplo de esto ya lo vimos en su momento cuando hablamos de el litis consorcio forzado obligatorio, donde se da en el artículo 21 del CPC en que si la acción que fue ejercida por una persona corresponde a otras personas determinadas, podrá tanto el demandado o los demandados pedir que se ponga en conocimiento de aquellas personas que no ejercieron la acción. ¿Cuál es el motivo de esto? Porque después aún van a perder, va a precluir el derecho de poder ejercer su acción posteriormente. Por eso es importante para el demandado que se le notifique, porque si no lo hacen, bueno, después ya no van a poder demandarlo de nuevo. También está la figura de la jactancia. La figura de la jactancia regulada en el artículo 269 del CPC, donde una persona, en este caso, se manifiesta que le corresponde un derecho que tiene sobre otras personas y estas otras personas dicen, pero ¿cuándo yo tenía un derecho en contra o una obligación respecto de ti? No. Y en virtud de esta acción de jactancia, bueno, se le obliga a esta persona que se jacta de tener este derecho en 10 días de demandar, bajo apercibimiento de que si no demanda en esos 10 días, no va a poder ser oída respecto de ese derecho que se jacta posteriormente. También se debe demandar obligatoriamente cuando se interpone lo que es una medida prejudicial precautoria, es decir, el procedimiento ordinario inicia por una prejudicial precautoria a favor del futuro demandante. En este caso, deberá presentar la demanda en el término de 10 días desde que se le concedió, en este caso, esta medida prejudicial precautoria y pedir que se mantengan, bueno, las cautelares, etc. Entonces ahí tenemos casos en los cuales se debe demandar obligatoriamente. ¿Por qué es importante la demanda? Tiene efectos procesales y extraprocesales. Respecto a los efectos procesales, la demanda va a delimitar, no totalmente, pero en forma muy importante, el objeto del proceso, el objeto del pleito, el objeto de la litis. También se va a ayudar de la contestación, de la réplica y la dúplica. Y esto tiene relación directa con la idea de la congruencia procesal, el principio de congruencia procesal del artículo 160 del CPC, que señala que el juez debe fallar conforme al mérito del proceso, porque si no se puede dar lugar a la figura de ultra, extra o minus petita, lo cual podría finalmente llevar a la casación en la forma de del procedimiento. También porque va a determinar quiénes van a ser los sujetos del proceso, las partes y el juez. Ahora bien, pasamos a lo que son los requisitos de la demanda. Efectivamente, como bien ha mencionado mi compañero, la demanda es un escrito. Es un escrito que contiene las pretensiones y que es una concreción o materialización de la acción. Pero es un escrito, algo material. Y como escrito entonces tiene ciertos requisitos, generales a todo escrito y particulares al escrito de demanda. En primer lugar, entonces nos centramos en los requisitos generales comunes a todo escrito. ¿Cuáles serían estos? En primer lugar, todos los escritos se deben hacer valer, ¿cierto?, a través de la vía electrónica al sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Nosotros nos metemos, ¿cierto?, a esa plataforma digital y todos los escritos deben ser ingresados a través de dicha plataforma. Podríamos hacer un video algún día explicando ahí, lógico, cómo se hace. Fácil. Todos los escritos deben ser ingresados a través de esta plataforma electrónica del Poder Judicial. En segundo lugar, debe presentarse encabezado con la suma. ¿Y qué es la suma? Es un pequeño resumen que debe haber en donde se establezca el tribunal, ¿cierto?, la acción principal, los otros sí, etc. Es un pequeño resumen que va a servir para que el juez, sin tener que leer todo el contenido, sepa a qué se va a enfrentar, de qué se trata el asunto, ¿cierto? Y de manera inmediata también advertirse que, oye, este es un tribunal, yo soy incompetente, ¿cierto? Advertir aquellas cosas de manera inmediata. En tercer lugar, en atención a la demanda, por regla general, la primera presentación, el actor debe contener, ¿cierto?, el mandato judicial. Es decir, debe haber este tema del patrocinio y poder, se debe presentar en un otro sí, doy patrocinio y poder a determinado abogado. Y por último, desde luego, la firma de quien lo presenta. Dicho eso, entonces, que son estos 4 requisitos comunes a todo escrito, como acabo de mencionar, pasamos a los requisitos propios del escrito de la demanda. Para eso tenemos que situarnos en el artículo 254 del CPC. Los invito, así que les doy un par de segundos. Listo. Son los siguientes, y vamos en orden. En primer lugar, la designación del tribunal en que se entabla. Este requisito, como mencioné anteriormente, está presente de manera manifiesta en la suma. Tribunal tanto.
Y esto, como mencioné, es súper importante para, primero, determinar la competencia del tribunal, radicar muchas veces, ¿cierto?, cuando la demanda es la primera presentación, que se radique en dicho tribunal la competencia, etcétera. Sin perjuicio de lo cual, también, como acabo de decir, también sería para que el juez lo advierta y diga que soy incompetente. Claro, ahí dice, señor juez de letra, en lo civil de tanto. Claro, de vía del mar. En segundo lugar, encontramos el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante y de la persona que lo representa, de la naturaleza de la representación y un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante. Así que encontramos primero la individualización del demandante, ¿cierto?, de su representante, de la naturaleza del mismo y cómo se puede comunicar electrónicamente con el abogado patrocinante. En este caso entonces se debe individualizar, como acabamos de mencionar, a los actores, y cuando hablamos de la naturaleza de la representación, decimos, es una representación legal, comercial, porque recordemos de que legalmente un padre puede representar a sus hijos menores de edad, y convencionalmente puede haber un mandato civil o un mandato comercial, ¿cierto? Claro. A eso hace alusión. Dicho esto entonces, como también se acaba de mencionar, en la primera actuación, de acuerdo al artículo 49, se debe establecer un domicilio que va a servir como el domicilio del proceso, del procedimiento, que va a servir para efectos de la notificación. ¿Qué pasa cuando no se cumple con los requisitos del artículo 49? El procedimiento dice, ok, no te vamos a esperar, no te preocupes, pero te vamos a notificar por estado diario. O sea, es una sanción claramente de no asignar el domicilio procesal también. Nosotros hablamos de la notificación en el video pasado, Artículo 48, acuérdense, bueno, lo hablamos de notificaciones. Por cédula, ¿cierto? Van a tu domicilio, te entregan la cédula, que bueno, todo eso lo pueden revisar. Bueno, cuando no hay un domicilio establecido, será por estado diario. Justamente como considera mi compañero, es una sanción, efectivamente. En tercer lugar, se tiene que ahora individualizar al demandado. Nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado. ¿Por qué es importante primero individualizar las partes? En primer lugar, porque así el demandado se entera de que lo está demandando, ¿cierto? Y dice, ok, puedo defenderme de esta manera, con estas excepciones. En segundo lugar, también es muy importante porque se determina a quiénes la demanda o quiénes este procedimiento va a afectar, porque recordemos que hay un efecto relativo, ¿cierto?, en las sentencias y por tanto a las partes que están siendo involucradas les va a afectar. Además, recordemos de que la regla general, entre comillas, que nosotros habíamos hablado, es que se tiene que demandar en el domicilio del demandante. Claro. Del demandado. Del demandado. Demandado, claro. Y eso también va a fijar la competencia del tribunal. Por tanto, es muy importante establecer el domicilio del demandado. Así que, ¿qué se puede obviar? Se puede obviar el nombre, tiene que estar totalmente individualizado, sin perjuicio de lo cual se pueden obviar ciertos apellidos. El domicilio no puede fallar en ningún caso, por lo que acabo de mencionar. Y la profesión o oficio sí puede fallar, o por lo general ponen profesión que ignoro, desconozco profesión que ignoro, etc. En cuarto lugar, viene la exposición clara de los hechos y el fundamento de derecho. Cuando hablamos entonces de los hechos, recordemos de que la demanda es el escrito que es como el recipiente de las pretensiones. Y en los hechos entonces está esta causa, ¿cierto? ¿Por qué estoy pidiendo? ¿Cierto? Claro. ¿Por qué estoy pidiendo? Por estos hechos. Pasó esto, aquello y aquello. Y el tribunal entonces debe considerar todos los hechos al momento de tener que también resolver. Y en segundo lugar, habiendo presentado los hechos, se tiene que establecer el fundamento de derecho que justifica, ¿cierto?, esta causa en las pretensiones. ¿Cuáles son las normas que me respaldan, ¿cierto? Todo aquello. Sin perjuicio de lo cual, en virtud del aforismo, ¿cierto?, del libro de no discuria, el juez conoce el derecho, no es necesario que yo le diga, oye, utiliza esta norma. El juez puede decir, no, yo conozco el derecho, déjame a mí aplicar el derecho como yo creo. Claro. Sin embargo, sirve para ayudar, ¿cierto?, a este ejercicio de la calificación jurídica. Y finalmente, relacionado ahora con el objeto, ¿cierto?, de la pretensión, tiene que ver la conclusión con las peticiones concretas. Es decir, pasan estas cosas, esta norma me respalda, por tanto te pido esto. Tienes a pedir, puedo, no sé, que se sancione, que se condene a realizar una prestación, que se constituya un estado jurídico, etc. Ahí vienen las peticiones concretas. Dicho eso, entonces, habiendo establecido los requisitos generales y particulares de la demanda, ¿cuáles son las posiciones que puede adoptar el juez? Yo, juez, estoy sentadito, de repente me llega una demanda, le veo y ¿qué puedo hacer al respecto? Al respecto, entonces, puede ocurrir lo siguiente. Dependiendo de si consideramos que están presentes los elementos del artículo 254 que acabo de mencionar, el juez puede determinar ciertas posturas. En primer lugar, el juez puede, en virtud del artículo 256 del CPC, no dar curso a la demanda cuando falten los tres primeros requisitos del 254. ¿Cuáles serían esos? Establecer el tribunal, ¿cierto? La individualización del demandante y del demandado. En estos casos, entonces, ¿cómo voy a llevar a cabo una demanda en estos casos, ¿cierto? No sé ante quién se no determino nada, ¿cierto? Entonces, el juez puede no dar curso a aquello, sin perjuicio de lo cual, aun cuando llegara a darle curso, la contraparte puede establecer una excepción dilatoria llamada la ineptitud del libelo que vamos a proceder a explicar más adelante. Y finalmente, cuando se refiere a los últimos ciertos elementos, puede darle curso que sería
la enunciación de los hechos y del derecho, y las peticiones, porque en este caso se está llevando a cabo de buena manera, se presentan las partes. Sin embargo, desde luego que tú no vas a terminar ganando esa demanda, pero ok, problema tuyo, ¿cierto? Sin perjuicio de lo cual, aún así se encuentra la inquietud del libelo presente como excepción dilatoria por parte del demandado. Ahora bien, también el juez puede, en virtud de sus facultades correctivas, dar un plazo judicial para que el demandante corrija sus vicios. Así como lo recibo, veo que está horrible, digo ya, esto lo van a dilatar posteriormente, amigo, corríjala, tiene un plazo de estos días para corregirla. También se puede hacer así. También se puede dar no curso a la demanda cuando falte el patrocinio, ¿cierto? Esto nosotros lo hablamos en virtud de la ley 18.120, cuando hablamos de la representación en juicio, etc. Claro, vayan para allá también a echar un ojo. Y también el tribunal puede determinar que existe una causal de incompetencia absoluta. Es decir, nuevamente leo así, lo primero que veo es la suma y digo, estoy totalmente incompetente, ¿cierto? No tengo nada que ver aquí, entonces no le doy curso a la demanda, ¿cierto? Y lo general, ¿cierto? Es que se reciba la demanda, cumpla con los requisitos correspondientes, entonces el juez emite una resolución que es un decreto. ¿Por qué es un decreto? Vayan a ver el video anterior que nosotros lo explicamos. ¿Por qué es un decreto? Porque solamente da curso progresivo al procedimiento sin fallar sobre una interlocutoria, sin servir de base para una sentencia posterior, solamente da curso progresivo. Traslado, se lo envían, ¿cierto?, al demandado de manera personal, si es que es la primera actuación. Le entregan la resolución, le entregan la demanda y se entiende que está notificado y comienza todo lo que vamos a explicar en breve, ¿cierto? Ahora bien, la modificación de la demanda. ¿Yo puedo modificar la demanda? ¿Puedo? Bueno, vamos a verlo inmediatamente. Yo, para empezar, puedo retirar la demanda, puedo demandar, y antes de que se notifique, la retiro. Y mando nuevo y renuncio, se puede, ¿cierto? Sin embargo, ¿puedo modificarla? Y aquí hay que establecer ciertas situaciones en las cuales va a cambiar la respuesta de sí o no. Primero, yo presento la demanda, el juez la recibe, dice ok, esto está al lado, notifíquese. Si aún no ha sido notificado, yo puedo modificar la demanda. ¿Por qué? Porque se entiende, ¿cierto?, de que quien puede lo más, puede lo menos. Y si yo puedo retirar la demanda antes de que sea notificada, entonces desde más yo puedo también modificarla, no hay ningún problema en ese sentido. ¿Qué pasa cuando se notifica la demanda, pero aún no se contesta? En este caso entonces puedo hacer ampliaciones o rectificaciones que estime conveniente. Así que ahí también no hay ningún problema, sin desde luego modificar el fondo del asunto. ¿Qué pasa cuando se notifica y además contesta el demandado? En este caso yo no puedo modificar de manera libre aquello, sino que solamente puedo utilizarlo en un contexto procesal que se llama réplica. Vamos a explicarlo en breve, pero yo demando, el demandado contesta, réplica y dúplica. Y en la réplica y la dúplica se añaden ciertas cosas, ¿cierto? Esa sería como la instancia en la que yo puedo añadir ciertas cositas. Y por último, desde luego, ¿cierto?, yo puedo desistirme de la demanda en cualquier lugar, sin perjuicio de lo cual eso daría al demandado una excepción de cosa juzgada para que yo ya no lo vuelva a demandar más, ¿cierto? Dicho eso, entonces, ¿cuáles son los efectos de la notificación de la demanda? Ok, la demanda se notificó, ¿qué ocurre? Hay ciertos efectos procesales y ciertos efectos civiles. Van a recordar aquellos efectos civiles cuando los nombres, ¿cierto?, si es que os vienen siguiendo o si es que están estudiando ahí, ya que se van a acordar. Primero, los efectos procesales. En primer lugar, cuando se notifica la demanda, da nacimiento a la relación jurídica procesal. Es decir, se traba el litis y hay un vínculo jurídico entre las partes y entre las partes y el juez. Es decir, nace esta naturaleza de relación jurídica que había mencionado, que es la naturaleza del proceso. Se generan deberes, y cargas y derechos, ¿cierto? ¿Cuáles son esas las diferencias? También las explicamos, vayan a ver. Al notificarse la demanda, el demandante ya no podrá retirarla, solamente podrá desistirse de ella. Y la diferencia de retirarla y desistirse es que cuando se desiste genera excepción de cosas juzgadas, ya no puede volver a demandar de nuevo. Al notificarse la demanda, ¿cierto?, en el juicio ordinario de mayor cuantía, se abre la primera instancia. Por tanto, el juez está obligado a conocer tanto los hechos como el derecho. No puede negarse a hacerlo. Asimismo, también la notificación de la demanda fija la legitimación de las partes en el proceso, ¿cierto? Se legitiman, tanto sí que después incluso sus herederos pueden llegar a utilizar la parte del fallecido. También la demanda fija el objeto del juicio. Y esto también tiene que ver con el tema de, como mencionó mi compañero, la congruencia dentro del proceso. Porque el juez solamente puede fallar sobre las cosas que están contenidas en la demanda, o en la contestación, o en la demanda reconvencional. No puede fallar más allá. Porque esto comprendería, ¿cierto?, la ultra petita, extra petita o minus petita. No puede dar más, no puede dar menos y no puede dar cosas que no se hayan pedido en la demanda. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos civiles de la interposición de la demanda? La demanda y su posterior notificación, ¿cierto?, produce la interrupción civil de la prescripción, sea tanto adquisitiva como extintiva. Nosotros habíamos mencionado que la prescripción importaba una pasividad
por parte de un sujeto y si esa pasividad se perturba en virtud de la notificación a la demanda, entonces se interrumpe la prescripción. En segundo lugar, también constituye en mora al deudor. Recordemos de que uno de los requisitos de la inclinación de perjuicios es que se constituya en mora al deudor. ¿Y cuál es la constitución en mora? Es el retardo, un retardo además imputable y además interpelado. Y esta interpelación dijimos que podía ser convencional, legal o judicial. Y cuando la interpelación es judicial es a través de, claro, justamente la notificación de la demanda. Y finalmente, los derechos, ¿cierto?, se convierten en derechos litigiosos. Recordemos también de que hay objeto ilícito en la enajenación de objetos litigiosos, que son aquellos que están sujetos a un litigio. Dicho eso, entonces, terminamos por mi parte y comenzamos. Ya se notificó a la persona, ¿cierto? Recibió, llegó a su casita, lo interceptaron, toma aquí, empezó a leer y dijo, ¿qué pasa? Y empieza un nuevo periodo que se llama la figura del emplazamiento. Efectivamente, como dijo bien Mauro, llegamos a esta etapa del emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento del demandado es, en este caso, la notificación legal de la demanda unida al plazo que la ley otorga al demandado para que exponga lo que estime conveniente. No dice para que conteste, porque no necesariamente va a contestar, lo veremos. Entonces, el emplazamiento como tal tiene dos elementos. En primer lugar, la notificación legal de la demanda, que significa que debe ser una notificación con arreglo a la ley. ¿Por qué? Porque recordemos que la notificación debe ser de cierta forma para ciertas resoluciones o actuaciones y también debe, se le deben entregar ciertos documentos en particular dependiendo de la notificación. Entonces, si recordamos, la primera notificación que se practica dentro del juicio debe ser personalmente. O también se puede aplicar la personal subsidiaria o personal por cédula, siempre que sea la primera notificación que se haga dentro del juicio. Ahora bien, si es respecto del demandante, se le va a notificar por el estado diario. Ahora bien, ¿qué pasa si el juicio comienza por una medida prejudicial? En este caso, la resolución que recae sobre esa medida prejudicial, esa es la primera notificación, por ende esa se debe notificar personalmente. Y la notificación que se haga de la demanda ya después se debe hacer por el estado diario. Ahora bien, entonces los elementos del emplazamiento son el plazo legal, o la notificación hecha con arreglo a la ley, y en segundo lugar el término de emplazamiento. ¿Qué es el término de emplazamiento? El término de emplazamiento es el plazo legal que se le otorga al demandado para que estime lo que él crea conveniente. Ahora bien, ¿este plazo es el mismo siempre? No, va a depender del lugar donde se le haya notificado al demandado. Si se lo notifica dentro de lo que es el territorio jurisdiccional del tribunal, va a tener 18 días para, en este caso, contestar. En cambio, si se le notificó fuera de lo que es el territorio jurisdiccional del tribunal, va a tener 18 días más lo que es una tabla de emplazamiento, que es una tabla que se confecciona por, en este caso, la Corte Suprema, donde se va a señalar cuántos días adicionales va a tener dependiendo de dónde se notifique. Y también hay una regla especial en el artículo 260, inciso segundo del CPC, que señala que cuando existe un litis consorcio activo, es decir, cuando hay una pluralidad de demandantes, y estos sean más de 10, se va a aumentar un día por cada 3 más demandantes que haya sobre estos días. Es decir, si nosotros tenemos 13 demandantes, va a haber un día más, es decir, van a ser 19 días. Si hay 16 demandantes, van a haber 2 días más. Si hay 19 demandantes, 3 días más y así. Ahora bien, ¿cuáles son las características de este término de emplazamiento? En primer lugar, es un plazo de días. Y si recordamos, los plazos de días, de acuerdo a una regla especial del artículo 66 del CPC, estos se van a suspender durante los días no hábiles, es decir, durante los feriados y los domingos. Por ende, los plazos de días, en este caso del término de emplazamiento, se van a contar de lunes a sábado, sacando los domingos y los días festivos. En segundo lugar, es un plazo legal, porque la ley en este caso lo otorga, por ende es un plazo que no es prorrogable. En tercer lugar, es un plazo también, al ser un plazo legal, es un plazo fatal. Por ende, una vez que transcurra el plazo, se va a entender que se extingue el derecho de poder, en este caso, contestar la demanda por el solo ministerio de la ley.
Y también es un plazo que en su inicio es individual. ¿Qué significa? Que si somos dos demandados en este caso y a mí se me notifica el día 1 y a Mauro el día 5, nuestro plazo va a empezar a contar dependiendo del día en que se nos notificó. A mí se empieza a contar del día como tal, del día siguiente al 1 y a Mauro al día siguiente al 5. Pero la característica de este plazo es que es común en su término. Por ende, si bien a mí se me notificó el día 1 y a Mauro el día 5, el término de emplazamiento para ambos va a ser cuando a Mauro se le termina en plazo. Por ende, es un plazo individual en su comienzo, pero en su término es un plazo común. Ahora, ¿por qué es importante el emplazamiento? En primer lugar, bueno, por temas de que le da la posibilidad o es una manifestación del derecho a defensa, también de garantía del debido proceso, el principio de contractoriedad, de igualdad de armas también, para el demandado, para que sepa quién lo demanda, por qué lo demanda y qué es lo que pide finalmente. También este emplazamiento es considerado un trámite esencial por el cual se puede llegar a casar a través del recurso de casación en la forma si no se ha hecho todo lo que es el debido emplazamiento. Ahora bien, ¿cuándo se entiende que no hay emplazamiento? Por ejemplo, cuando efectivamente nunca se realizó la gestión de notificación legal, o también puede ser que no se le notificó, pero no fue conforme a la ley. Por ejemplo, se le notificó personalmente, pero no se le entregó una copia de la solicitud sobre la cual recayó la resolución que se le notifica. O también puede ser que se le notificó, pero se evacuó, es decir, se puso término al plazo de la contestación, aun cuando quedaban días para que contestara. También tenemos esos casos. En todos estos casos, bueno, se podría de alguna manera casar. Y también hay un incidente de nulidad de todo logrado en este caso, por rebeldía, por falta de notificación, por falta de desplazamiento. Y en este caso también ya lo explicamos en su momento cuando hablamos de la rebeldía. Y en segunda instancia hay emplazamiento y la respuesta es que sí, y también es esencial. Y consiste en la notificación que se hace por el Estado diario a la resolución que admite lo que es el recurso de apelación. Así lo señala el artículo 800, Mauro, numeral 1 del CPC. Tú que hablabas tanto de ese artículo en su momento. Ahora bien, ¿cuáles son las actitudes del demandado una vez que se le notifica la demanda? Porque recordemos que es el emplazamiento, es la notificación hecha con arreglo a la ley, más el plazo legal que se tiene para que el demandado estime o haga lo que estime conveniente. Porque se decía que no necesariamente tenía que contestar, porque no, esa es una de las actitudes que puede adoptar el demandado. Pero aquí vamos a ver que puede adoptar otras actitudes. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, puede aceptar lisa y llanamente toda la demanda, es decir, el hecho y el derecho. Puede también no contradecir en forma sustancial y pertinente los hechos que sirven de fundamento en una demanda. Puede no hacer nada, es decir, en rebeldía. Puede demandar reconvencionalmente y puede, por último, defenderse. Esto es a través de excepciones o alegaciones o meras defensas. Entonces, en primer lugar, el allanamiento. El allanamiento, bueno, es el reconocimiento expreso que hace el demandado, en este caso, de los hechos y el derecho que se presenta en la demanda por parte del demandado. Es decir, Mauro me demanda a mí y yo presento un escrito en la contestación que dice allanamiento. Yo estoy de acuerdo con todo lo que expone Mauro Leiva, así que me allano. Bueno, es una declaración, en este caso expresa del demandado. Lo que se busca es la aceptación de la demanda y este allanamiento puede ser total o parcial. Si es parcial, bueno, el juicio se seguirá de acuerdo a aquello que no se allanó. En este caso, ¿cuál es el efecto propio del allanamiento? El allanamiento no pone término al juicio, sino que va a omitir, en este caso, lo que es el llamado a prueba y el llamado a conciliación. Por ende, se va a saltar directamente a la citación a oír sentencia. Lo mismo pasa con la segunda actitud que puede adoptar el demandado, que es no contradecir los hechos de manera sustancial y pertinente. En este caso, el demandado está de acuerdo
con los hechos o no los contradice de forma sustancial o pertinente. Porque, por ejemplo, dice, no, el auto era rojo, no, era Burdeos, por ejemplo. Pero eso no es importante, no es sustancial ni pertinente. En este caso, cuando no contradice los hechos de manera parcial, está en desacuerdo de acuerdo al derecho. Pero, como dijimos, el derecho no es vinculante para el juez, porque el juez conoce el derecho y puede establecer otra calificación jurídica de acuerdo a los hechos presentados, que esos sí son vinculantes para el juez. Y en este caso, ¿cuál es el efecto de no contradecir los hechos? También el mismo del allanamiento va a evitar lo que es el llamado va a recibir la causa prueba y el llamado a conciliación, y va directamente a saltar a llamar a oír sentencia a las partes. En tercer lugar, puede haber un silencio del demandado. ¿Qué significa este silencio del demandado? El silencio en este caso implica que los hechos han sido contradecidos, es decir, el que calla en este caso no otorga, porque va a decir, bueno, demandó a Mauro y yo no hice nada. En este caso se va a entender que yo estoy en total oposición de lo que hizo Mauro. Eso es lo que dice la ley respecto del silencio y llamado contestación ficta también. Ahora bien, en ciertos casos, cuando la ley quiere, le da efectos propios al silencio. Por ejemplo, en el artículo 394 del CPC, cuando hablamos respecto a la absolución de posiciones, cuando hay un segundo llamado a la absolución de posiciones y no se presenta quien deba absolver, en este caso, se le puede tener por confeso a petición de parte, por ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias en este caso de el silencio del demandado? En primer lugar, trae lo que es aparejada la preclusión. Esto es la pérdida de la oportunidad de la chance procesal de plantear las excepciones o la defensa en la contestación, dado que es un plazo fatal. Por ende, precluye si no se ha contestado en este término de 18 días o 18 días más tabla de emplazamiento. En segundo lugar, el demandado que queda rebelde va a seguir siendo notificado por el Estado diario. Esto es porque al no contestar no puso el domicilio procesal que era necesario para las notificaciones por cédula. Por ende, ¿cuál es la sanción? Que se le notifique por el Estado diario. Y en tercer lugar, como dijimos, la rebeldía es particular, recae sobre determinados actos o actuaciones procesales. Por ende, si no se contesta la demanda, si no se contesta la demanda, solamente va a recaer la rebeldía respecto a ese trámite particular que es la contestación. Pero el juicio va a seguir y se le van a seguir notificando las resoluciones al demandado. No va a ser una rebeldía respecto de todo el procedimiento, solamente respecto de lo que es la contestación. Es un alcance totalmente relativo, restringido. Ahora bien, ¿qué es lo otro que puede hacer? Bueno, puede defenderse o, antes puede demandar reconvencionalmente, pero eso lo vamos a analizar al final. También, lo último que puede hacer, y lo más obvio, es defenderse. ¿Cómo puede defenderse? A través de dos formas. Puede oponer excepciones o puede hacer meras alegaciones o defensa, es decir, contradecir los hechos de forma sustancial y pertinente. Por ejemplo, tú me dices en la demanda, él pagó tal cosa, y yo te digo, no, yo no pagué. Eso ya es porque es principal, totalmente. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar lo que son las excepciones. Pero antes, vamos a hacer una pausa y seguimos. Retomamos el estudio del procedimiento ordinario de mayor cuantía. Y como bien mi compañero había dicho antes de aquella pausa, una de las actitudes que puede tener el demandado es la defensa. Así es, puede negar los hechos diciendo no, o puede establecer o interponer ciertas excepciones. Así que ahora vamos a dar de lleno de las excepciones. Largo y tendido. ¿Qué son las excepciones? Son actos jurídicos procesales del demandado que tienen por objeto o corregir ciertos oficios formales o atacar el fondo de la acción deducida. En virtud de este concepto, entonces, podemos establecer de que hay excepciones que buscan corregir la forma y atacar el fondo. Los que buscan corregir la forma son las excepciones dilatorias y las que atacan el fondo serían las perentorias. Así que hablemos entonces de las dilatorias en particular y luego mi compañero ahí le doy el pase para que hable de las perentorias. Son una institución propia, y esto es muy importante, son propias del procedimiento ordinario de mayor cuantía y de menor cuantía. En todos los otros procedimientos no hay. Muy importante. ¿Y qué son? Bueno, podemos encontrar un concepto, ¿cierto? Podemos desprender un concepto del artículo 303, numeral 6, que es justamente el 303 donde están enumeradas las excepciones dilatorias.
Y entonces son aquellas excepciones que tienen por objeto corregir el vicio del procedimiento sin afectar el fondo, como acabo de mencionar. Y se denominan dilatorias porque efectivamente retardan o dilatan el proceso. De hecho, se interponen antes de que se conteste la demanda, ¿cierto? Esto es muy importante. A mí me demandan, yo como demandado leo la demanda y digo, oye, pero antes de siquiera contestar esta demanda, voy a interponer ciertas excepciones dilatorias. Y entonces se suspende el procedimiento y una vez que ya hayan sido falladas conocidas, recién entonces inicia, si es que se pudieron subsanar, la contestación de la demanda. Claro. Dicho eso entonces, y voy a explicarlo más adelante, más en concreto, así que tranquilos, vamos a hablar de las excepciones dilatorias en concreto. Artículo 303 del CPC. Y encontramos en primer lugar la incompetencia del tribunal. Que el tribunal no sea competente. ¿Qué es la competencia? Me encantaría que me dijeran, vayan a ver nuestro video. Dijimos de que, bueno, era la cuota o parte, ¿cierto?, de jurisdicción que tiene cada uno de los tribunales. Y que pueden haber 4 factores importantes que determinan la competencia, factores absolutos y relativos. Contamos la materia, el fuero, la cuantía, ¿cierto? Contamos el territorio, ¿cierto? Todos esos son los factores. ¿Y en qué casos entonces habrá incompetencia del tribunal? En ambos casos, cuando falte tanto la competencia absoluta como la competencia relativa. Ahora bien, esto es una excepción dilatoria, sin perjuicio de lo cual la incompetencia del tribunal también se puede alegar de distintas maneras, no solo a través de excepciones dilatorias. Así, por ejemplo, en cualquier estado del juicio se puede establecer un incidente de nulidad de todo lo logrado, ¿cierto? También se puede alegar como incidente estando ciertas, citando las partes sobre sentencia, ¿cierto? En virtud del artículo 433. También se puede declarar de oficio por el tribunal en cualquier estado. El tribunal te va a decir, oh, me confundí, soy totalmente incompetente, ¿cierto? También en virtud del artículo 768, que habla sobre la casación en la forma, su numeral primero, si no me equivoco, establece efectivamente que se puede casar cuando se haya sido pronunciada una sentencia, ¿cierto?, por un tribunal incompetente. En estos casos, entonces, se puede alegar la incompetencia del tribunal sin hacerlo o a través de una vía distinta a la excepción dilatoria. Y también encontramos la cuestión de competencia, que también se puede plantear el tema de la competencia a través de una cuestión de competencia. Y aquí, ¿qué es la cuestión de competencia? Nosotros también lo hablamos en videos pasados, pero para refrescar la memoria, ¿cierto?, son situaciones en las cuales las partes, ¿cierto?, le niegan o tienen dudas o rechazan de que el tribunal que esté conociendo efectivamente sea el tribunal competente para conocer. En este caso, entonces, pueden ocurrir ciertas cosas. Y aquí, si es que no se alega, si es que no se dice nada, si es que no se interpone excepción dilatoria, sino que se establece una cuestión de competencia, se entenderá que se prorroga tácitamente la competencia. Nosotros hablamos de aquello. Sí, mi compañero me demanda a un tribunal que no corresponde, yo digo, se puede haber equivocado, quizás le contesto así como, oye Mari, pum, de vuelta. Prórroga de la competencia tácita, listo, se queda radicada también la competencia. Ahora bien, hay personas que establecen de que la excepción dilatoria y la cuestión de competencia son exactamente lo mismo. Y hay otra parte de la doctrina que dice que no, que son cosas totalmente distintas. ¿Por qué? La cuestión de competencia puede ser por declinatoria o por inhibitoria. ¿Se acuerdan que nosotros lo explicamos? Cuando es por inhibitoria, claramente hay una diferencia, porque yo le presento este problema a otro tribunal. Señor tribunal, usted es el competente, no el que me está conociendo ahora. Por favor, arréglenlo entre ustedes, ¿cierto? Entonces, hay otro tribunal que interviene, por tanto, claramente hay una diferencia en la dilatoria que se interpone ante el mismo tribunal. Y cuando es por declinatoria, ahí sí se interpone ante el mismo tribunal, pero los efectos son totalmente distintos. Porque si se acoge por declinatoria, ¿cierto?, el tribunal que acepta, que acoge aquello, le remitirá los antecedentes al tribunal que corresponda. Sin embargo, cuando es una excepción dilatoria por competencia y se acepta, se pone término al juicio. El juez dice, verdad, accedió, ¿cierto? Y nada más. Entonces los efectos son distintos y por tanto son figuras distintas. La cuestión de competencia y la excepción dilatoria de incompetencia. Dicho eso, entonces, ¿qué pasa cuando falta la jurisdicción? En este caso no hablamos de dilatorias, sino que hablamos de perentoria porque arrancamos el fondo del asunto. En segundo lugar, encontramos una la dilatoria de la incapacidad, falta de personería o de representación legal. Efectivamente, 3, numeral 2 dice la falta de capacidad del demandante de personería o representación legal de comparecer a su nombre. Cuando hablamos de la falta de capacidad del demandante, hablamos de la falta de capacidad de ser parte o de comparecer, ¿cierto? Nosotros hablamos de aquello. Nosotros relacionamos siempre la capacidad de ser parte con la capacidad de goce y la capacidad de comparecer con la capacidad de ejercicio. Y dijimos que la capacidad de goce por regla generalísima la tenemos todos, ¿cierto? En qué casos entonces no habrá capacidad de goce, por ejemplo, la que tienen las agrupaciones sin personalidad jurídica. Nosotros nos juntamos, por ejemplo, todos nuestros amigos, no sé, claro, el grupo, no sé, Gato Malo. Y Gato Malo no está reconocido jurídicamente, entonces Gato Malo no puede ser parte aún.
empresa en un día. Mañana va a hacer otra cosa. Pero si no son con personalidad jurídica, estas agrupaciones no pueden ser parte, ¿cierto? Y luego la capacidad de ejercicio, que desde luego que está más limitada. Un menor de edad, ¿cierto? Un menor de 18 años no tiene capacidad de ejercicio. Entonces ahí hablamos de incapacidad del demandante. Un niño de 14 años no puede demandar. A eso apunta. La falta de personería tiene lugar cuando la demanda, ¿cierto?, se deduce por un apoderado o mandatario que es ineficaz, ¿cierto?, que no está habilitado realmente para realizar esta demanda. Así, por ejemplo, el gerente de una empresa demanda y en la escritura pública, ¿cierto?, no tiene efectivamente esa calidad. O, por ejemplo, yo le doy un mandato a mi compañero para, no sé, cuidarme de las paltas y de repente mi compañero anda demandando a medio mundo y digo, pero Matías, anda que córtala. Otra vez. ¿Qué pasó? ¿No te pasó de nuevo? Claro. En tercer lugar encontramos la falta de representación legal. Aquí no hablamos de una representación convencional como un mandato, sino de la representación legal. Por ejemplo, los padres o representantes legales de sus hijos menores de edad. Ahora entonces, ¿cómo entonces va a haber una falla, una incapacidad en este tema? Bueno, puede que también yo vaya a representar legalmente a mi compañero diciendo que soy su papá, cuando primero no tenemos vínculos sanguíneos y más encima de mayor edad. Entonces, en este caso, hay justamente, se dice ser padre o se dice ser curador de otro sin llegar a serlo. ¿Qué pasa entonces con el mandato judicial en concreto? Bueno, a esto no tengo que remitir a el 303 numeral 6 que vamos a explicar más adelante. Pero es una causal más genérica que engloba muchas otras cosas. Dicho eso, ¿qué pasa cuando el demandado, ¿cierto?, es el incapaz? Ya no el demandante, fuera el demandado. ¿Qué pasa si realmente a mí me demandan y yo hago 5 años? ¿Qué pasa realmente? Bueno, hay dos maneras o soluciones que tiene la doctrina para determinar cómo se resuelve esto. En primer lugar, nuevamente me remito a lo establecido en el 303 numeral 6, que es una causal genérica, que establece de que toda otra cosa, ¿cierto?, que afecte la forma sin afectar el fondo, puede ser una excepción dilatoria. Entonces, en este caso, desde luego, que podría llegar a serlo. Y otra parte de la doctrina dice no, porque, para empezar, este numeral habla del demandante. Si quiso haber agregado al demandado, también lo tendría que haber agregado, y no lo hizo por algo. Por tanto, ¿qué podemos hacer? En este caso, podríamos solicitar la nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento, porque al momento de notificar a alguien, notificaste a un menor de edad, y por tanto nunca se trabó la litis, nunca hubo una relación jurídica procesal entre esas personas, porque nunca hubo notificación, nunca hubo emplazamiento. ¿Qué postularían ustedes? Déjenlo en el comentario ahí, a cuál salía. Yo creo que es más simple el numeral 6. Claro, a usted le gusta la simpleza. La simpleza, más pragmático. Sí, Pero la otra postura es bastante interesante. sí, totalmente. En tercer lugar encontramos en 303 numeral 3 la litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? Si nosotros, si nos siguen a nosotros, recuerdan la cosa juzgada, los efectos de las sentencias definitivas e interlocutorias firmes, que era la cosa juzgada y el deshacimiento, pero en concreto la cosa juzgada, que era acción y excepción, en concreto la excepción, establecía de que había haber una triple identidad, entonces les va a ser muy fácil aprenderse esto. También hay triple identidad, mismas partes, mismo objeto, misma causa, pero este efecto ya no nace de una sentencia definitiva interlocutoria que esté firme ejecutorial, sino que de repente mi compañero me demandó hace 2 semanas porque en virtud de un contrato le debo un gato. Hoy en día Gato de chocolate. gato de chocolate. Hoy en día recibo, mi compañero otra vez me demanda, mismo contrato por el mismo gato. Cortemos el asunto, ¿cierto? Entonces, en este caso, hablamos de una triple identidad, pero de un procedimiento que está en curso, pendiente. Entonces, claro, litis pendiente, justamente, hay un juicio pendiente. En este caso, entonces, lo que se busca evitar es que el demandante, ¿cierto?, diga a lo mejor, me equivoqué, agregué algo que no correspondía, no agregué algo que correspondía, voy a corregir estos vicios a través de una nueva demanda. Se busca evitar esto. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que exista esta litispendencia? En primer lugar, que exista un juicio anterior. No importa que sea ante el mismo tribunal o ante uno diverso, no importa. Tiene que haber esta triple identidad. Y en segundo lugar, como mencioné, el juicio, procedimiento tiene que estar pendiente, no tiene que estar finalizado, finiquitado, fenecido. Y en tercer y cuarto lugar, debe haber una identidad legal de las partes y una identidad en la cosa y en la causa. Tiene que haber esta triple identidad, como mencioné. Entonces, en este caso, como mencioné, se interpone esta delatoria, se suspende esta causa, mientras respondemos a la primera. Se termina la primera, hay cosas jugadas porque hay una sentencia definitiva interlocutoria que pone término, ¿cierto? Firme, ¿cierto? Etcétera. Entonces, en este caso, yo agarro ahora esta excepción de cosa jugada y la interpongo como perentoria. En este caso, se evita, ¿cierto?, que se demanden muchas veces a la misma persona. Sería bastante fome. El 303, numeral 4, habla de la ineptitud del libelo. También encuentro que es un poco bolsillo payaso. A veces, ¿sí? ¿Por qué? Explico. Cuando hablamos de libelo, nos referimos a la demanda, ¿cierto? Entonces, cuando haya un error en la redacción de la demanda, yo voy a poder interponer esta excepción dilatoria, ¿cierto? Y esta es la que más se utiliza en la práctica para netamente dilatar el proceso, ¿cierto? Ahora hay que recordar,
¿Qué pasa entonces cuando faltaban ciertos requisitos del 254? En este caso, si faltaban los 3 primeros, el juez de plano podría decir no se presenta, pero también puede incluso aceptarla. Y en estos casos entonces existe la excepción dilatoria de ineptitud de libelo. Corrígeme tu libelo porque está tan inepto que no lo entiendo. A eso apunta. O sea, Claro, o sea, yo presento los 3 primeros numerales para que se le declare admisible la demanda, pero no digo nada. claro, Los hechos en blanco. justamente, Matías, y me quedo. Claro, literal. Por tanto, en blanco. Claro, gracias. Pues, le puedes dar, claro, no hay problema que le dé. El tribunal le da curso. Le da curso. Y va a llegar al lado, ¿no? Claro, y de repente, justamente mi compañero lee así, de Mauro. ¿Qué hago? Entonces necesitamos, claro, claridad, ¿cierto? Para que el pero sepa cómo defenderse, qué excepciones poner, qué hacer, ¿cierto? O incluso, ya también no viene al extremo, pero puede que en el relato de los hechos hayan fechas que no sean coincidentes, digo el 31 de febrero, cosas así, por ejemplo, apellidos que no corresponden, sumas que no corresponden. Corrige tu libelo que está inepto, y tú también, y listo, y seguimos. Claro. Luego el 303 numeral 5 habla sobre el beneficio de la exclusión. Y aquí esto es algo que gratamente me sorprende porque quiere decir que todo lo que hemos estudiado anteriormente está presente, está todo conectado, es increíble esto. ¿Qué es el beneficio de exclusión? Si se acuerdan, nosotros lo hablamos en derecho civil, que es un beneficio que tienen los fiadores de decir, amigo mío, persiga a mi compañero primero antes de perseguirme a mí. Yo sé que me comprometí, que me obligué a responder en caso de que el compañero no responda, pero haga que responda primero y después respondo yo en subsidio. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo soy fiador de mi compañero, me persiguen a mí, yo pongo esta excepción dilatoria de beneficio de la exclusión, se suspende la persecución a mí, el acreedor persigue a mi compañero, y en este caso se suspende, ¿cierto? Y puede que satisfaga su crédito persiguiendo a mi compañero, caso en el cual yo quedo ahí indemne. Y sin embargo, si no satisface su crédito persiguiendo a mi compañero, ahí sí podría llegar a mi patrimonio tristemente. Qué triste, qué triste. Y finalmente, el 303 numeral 6, que es ya rompe la taxatividad tarista, ¿cierto? Que señala que son admisibles como excepciones dilatorias a todas las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo. ¿Qué podría caber aquí entonces, por ejemplo? Lo que habíamos dicho cuando se demanda, por ejemplo, cuando se notifica a un demandado incapaz, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, ¿cierto? Sí, también cuando hay una falta de mandato judicial. Justamente. Porque, claro, el numeral, en este caso 2 del 303, solamente caía respecto del declaratorio legal. Convencional, legal, no judicial, justo. Claro. Y todo aquello que ustedes consideren de que puede afectar la forma, más no el fondo, podría caber aquí. Así es. Dicho eso, entonces pasamos al procedimiento de las excepciones dilatorias, cómo se interponen, etc. Cómo se plantean, como mencioné, las excepciones dilatorias deben presentarse en primer lugar todas juntas en un solo escrito. Porque a pesar de que se llaman excepciones dilatorias, la idea no es dilatar el procedimiento, la idea es corregir la forma, porque tampoco la idea es avanzar con algo que venga cojo de un principio, pero tampoco prolongar de manera indefinida el procedimiento, de que una aquí, una acá, no, la idea es ponerlas todas juntas. La oportunidad entonces es que no es todo el mismo escrito y dentro del término de emplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? De que me notifican a mí, se abre un proceso, se abre el periodo de desplazamiento que comentó mi compañero, que de 18 días por regla general sin perjuicio, lo cual puede ser mayor, 18 días más la tabla de desplazamiento, ¿cierto? Y en este caso, antes yo de contestar la demanda, puedo interponer estas excepciones dilatorias todas juntitas, sin perjuicio de lo cual, en virtud del artículo 85 y 86, pueden ser interpuestas en otro lugar, en otro momento, que no sea antes de la interposición de la demanda, antes de la contestación de la demanda. ¿En qué casos entonces? Cuando se funden en un vicio que anule el proceso. Así, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no interpuse la excepción por el estudio del libelo en el momento y después al tiempo me di cuenta de que el libelo está súper mal, súper fome? Tiene que rechazarse. Yo no puedo poner dilatoria, no se puede porque no afecta la nulidad del proceso, ¿cierto? No ataca aquello. En cambio, si la demanda fue interpuesta por alguien que es incapaz y yo no pongo a tiempo la excepción dilatoria, ¿cierto? Puedo eventualmente hacer una correspondiente incidencia que se pronuncie sobre aquello y en este caso no debe ser rechazada porque hablamos de que, claro, es un vicio que anula el proceso. Entonces, en estos casos sí se podría aplicar en otro momento. Y en segundo lugar, en virtud del artículo 305, inciso segundo del CPC, se señala que la excepción de incompetencia del tribunal y de la indiferencia, ¿cierto?, del artículo 303 que estamos revisando, pueden oponerse en segunda instancia en forma de incidente. ¿Cómo se tramitan entonces estos incidentes? Se tramitan, como acabo de mencionar, como incidente. Las excepciones dilatorias son incidentes ordinarios. ¿Qué quiere decir aquello? En primer lugar,
la tramitación es la siguiente. Se interpone esta excepción dilatoria, ¿cierto? Se confiere traslado a la persona, porque recordemos del principio de contractualidad, siempre tienen que estar las dos partes conociendo lo que está ocurriendo, y se da un plazo de 3 días para que la otra parte exponga todo lo que corresponda, ¿cierto? No, lo que pasa es que el libro está súper bueno, no, si mañana cumplo 18, no sé, lo que sea, claro, ¿cierto? Todo lo que estime conveniente lo puede hacer. Y posterior a esos 3 días, entonces, el tribunal debe pronunciarse sobre la excepción dilatoria. Sin perjuicio de lo cual, cuando hayan ciertos puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos, en cuyo caso el incidente, ¿cierto?, debe estar sometido a la prueba, y en este caso abriremos plazo de 8 días para que exista el tipo de pruebas, y finalizando estos 8 días se debe pronunciar también, así es, sobre aquello. También se trata de un incidente, esto muy importante, de previo y especial pronunciamiento, y por esto que se suspende todo, porque como son de previo y especial pronunciamiento, antes de seguir avanzando tenemos que tener un pronunciamiento sobre aquello, Que se tramitan en el cuaderno principal. justamente. Entonces, en este caso, ¿de qué me sirve a mí seguir avanzando con la demanda si estamos hablando de una incompetencia del demandante? En este caso, veamos esto primero. Se suspende todo, se paraliza todo, y esto es muy importante. En tercer lugar, también, todas las excepciones que se proponen se fallarán conjuntamente, ¿cierto? Esto es muy importante. Sin perjuicio de lo cual, si el tribunal considera, por ejemplo, que es incompetente, no se pronunciará sobre las demás, porque ya esa se entiende que ya no puede conocer las otras. Ahora bien, ¿cuáles son las resoluciones que se pueden utilizar, los recursos que se pueden utilizar en estas excepciones dilatorias? De que esto es muy importante, porque recordemos de que por regla generalísima, el recurso de reposición solo ataca a autos y decretos, y la apelación a sentencias interlocutorias y definitivas. Entonces es muy importante determinar cuál es la naturaleza de la resolución que se pronuncia sobre la excepción. Ahora bien, nosotros vamos a hablar eventualmente sobre el tema de los recursos, así que quédense tranquilos, pero por lo pronto, quédense con eso: reposición, autos y decretos, apelación, interlocutorias y definitivas, sin perjuicio de lo cual hay excepción. Hay excepción. Pero quédense con eso por lo pronto, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces cuando se interpone una interlocutoria? ¿Qué naturaleza tiene? Y aquí hay que establecer ciertas cosas. En primer lugar, ¿otorga derechos permanentes? ¿No otorga derechos permanentes? Ya sabemos que es un incidente, que se tramita de manera incidental. Entonces, ¿no?, puede ser un auto o una interlocutoria. ¿Cuándo va a ser auto y cuándo va a ser interlocutoria? Va a ser auto cuando sea un vicio subsanable, por ejemplo, cuando no otorgue derechos permanentes. ¿Cuándo va a ser interlocutoria? Cuando otorgue derechos permanentes y cuando entonces sea insubsanable el vicio. Ejemplo, cuando hay falta de competencia. Por ejemplo, ya es insubsanable, ¿cierto? Se pone término al procedimiento y no hay nada más que hacer. Cuando es subsanable, y en el tipo de nivel, se corrige, ¿cierto? Etcétera. Una vez que se falla entonces la excepción dilatoria, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Se falló. Listo. Se pronunció, pues, dentro de los 3 días de plazo o dentro de los otros que ocurra. Pum, se pronunció. Aquí pueden haber 7 situaciones. Se rechaza la excepción, se acepta la excepción, hay que distinguir. Primero, si se rechaza la excepción dilatoria, quiere decir que la demanda siempre se pronunció de buena manera, siempre estuvo correcta. Porque recordemos de que yo demando, se defiende el demandado y dice, no, excepciones. Y el juez dice, amigo, no hay excepciones, está todo bien. Entonces hay que dar curso a esto. Se da un plazo al demandado de 10 días fatales para que conteste la demanda. ¿Qué pasa si no contesta? Rebeldía, ¿cierto? ¿Qué pasa si se acogen entonces estas excepciones dilatorias? Hay que distinguir si el defecto, ¿cierto?, era subsanable o no era subsanable. Por ejemplo, la inquietud del libelo es subsanable, como acabo de mencionar. Cuando se subsana, entonces, una vez subsanado, se abre nuevamente este plazo de 10 días para que el demandado conteste la demanda. ¿10 días desde cuándo? Antes se decía que era desde que se subsanaba. Ahora no, es desde que se notifica que se subsanó. Desde ese momento, entonces, hay 10 días. ¿Qué pasa entonces cuando no era subsanable? En este caso, el proceso habrá concluido, ¿cierto? A través de una excepción, ¿cierto?, a la sentencia definitiva, por ejemplo, no se sale de una manera distinta. Claro, primero hay por cómo mandó el procedimiento. Justamente. En ese caso, entonces, terminamos con las acciones dilatorias que atacan la forma y ahora vamos a atacar al fondo. Efectivamente, Mauro, pasamos a las excepciones perentorias, que como tú bien dijiste, ya no tienen como misión de alguna manera atacar los vicios de los cuales puede adolecer el procedimiento, sino que vienen a destruir el fundamento de la pretensión, enervar, atacar el fondo de la pretensión deducida por el demandante. Ahora bien, estas excepciones perentorias pueden ser tantas como uno tenga la imaginación. Generalmente se relacionan mucho con los modos de extinguir que vimos en derecho civil en su momento, cuando analizamos el pago y los demás modos de extinguir, ahí artículo 1567 del Código Civil y siguientes. Ahora bien, como dije, estas vienen a destruir el fondo de
de la pretensión deducida por el demandante. ¿Cómo se tramitan estas? Bueno, estas, a diferencia de las excepciones dilatorias, estas ya no se van a tramitar como un incidente, sino que se deben hacer valer en el escrito de contestación de la demanda y va a formar, por ende, parte de todo lo que es el asunto principal y van a estar en la parte resolutiva del fallo de la sentencia definitiva, numeral 6 del artículo 170. Por ende, se van a resolver al final, a diferencia de las dilatorias, que son incidentes de previo y especial pronunciamiento. También, dentro de la idea de las perentorias, nacen dos otras excepciones, que Mauro también las explicó en su momento, que son las excepciones mixtas y las anómalas. Las excepciones mixtas son aquellas excepciones de naturaleza perentoria, es decir, que buscan atacar el fondo del asunto, pero que se van a oponer y tramitar como dilatorias, es decir, se deben oponer antes de la contestación de la demanda y se van a tramitar como dilatorias, es decir, como incidentes. Por ende, ahí viene el nombre de mixtas o eclécticas, quizás también podría ser. Entonces, ¿cuáles son estas dos acciones mixtas? Son, por un lado, la cosa juzgada y la transacción. En este caso, bueno, se deben, como dije, como dilatorias, por ende se deben tramitar, se deben oponer todas en un mismo escrito y, bueno, como se tramitan los incidentes, se le da traslado a la contraparte para que estime lo que él considere conveniente. Después, si el juez estima que hay hechos que son sustanciales, controvertidos y pertinentes, puede abrir un periodo de prueba por 8 días, etc. Es importante que, como ya se opusieron como mixtas, después ya no se van a poner como anómalas, como perentorias. Así que hay que hacer ahí la distinción, no hay que ser pillo en este caso. Luego tenemos las excepciones anómalas. Las excepciones anómalas son también excepciones de naturaleza perentoria, es decir, atacan al fondo del asunto, pero estas, a diferencia de todas las demás, se pueden oponer en cualquier estado del juicio, en primera instancia, hasta antes de citar a las partes a hoy sentencia, y en segunda instancia, hasta antes de la previa vista de la causa. ¿Cuáles son estas excepciones anómalas? Bueno, además de la cosa juzgada en la transacción, la prescripción y el pago efectivo de la deuda cuando conste en un antecedente escrito. Estas, bueno, ¿cómo se tramitan? Aquí hay que distinguir, por ejemplo, en primera, si se formulan en primera o segunda instancia. Si se formulan, bueno, en primera instancia hay que distinguir si se recibió o no la causa prueba aún. Si, en este caso, ya se recibió la causa prueba, de acuerdo al artículo 310, inciso segundo, se van a tramitar como incidentes, es decir, incidentes ordinarios, y se va a reservar la resolución para la sentencia definitiva. Y si aún no se ha recibido la causa prueba, nada dice el Código de Procedimiento Civil, pero se entiende que se van a tramitar de la misma forma que habiéndose recibido la causa prueba, es decir, como incidente también, y se va a reservar la resolución para la sentencia definitiva. Ahora bien, si se deducen en segunda instancia, se va a seguir el mismo procedimiento, es decir, se van a tramitar como incidentes y se deben fallar en la sentencia definitiva. Pero, en este caso, el tribunal de alzada se va a pronunciar sobre ellas en única instancia. Ahora bien, hay una discusión respecto a la excepción de prescripción, porque recordemos que, bueno, la prescripción tiene dos caras, una prescripción adquisitiva y una prescripción extintiva. Sin embargo, bueno, ambas se deben alegar, tanto la prescripción extintiva como la adquisitiva. La pregunta es si la prescripción adquisitiva se puede alegar tanto como acción que como excepción o solamente como acción. Y bueno, se ha dicho que la prescripción adquisitiva solamente se puede alegar como una acción, no como excepción en este caso. Es importante tenerlo ahí. ¿Y cómo se debe alegar entonces? Si me demandan y yo tengo la prescripción adquisitiva, por así decirlo, bueno, debe ser a través de una demanda reconvencional como acción, no como excepción. En cambio, la prescripción extintiva se puede hacer valer tanto como acción como excepción, a diferencia, bueno, de la adquisitiva. Ahora bien,
pasamos a la otra forma en que puede adoptar o defenderse, mejor dicho, el demandado, que es a través de la contestación de la demanda. Es decir, que hace en este escrito, que es un acto procesal del demandado, donde opone tanto las excepciones, que deben ser las perentorias, y también va a alegar defensas, es decir, va a contradecir, en este caso de forma sustancial y pertinente, los hechos que están establecidos en la demanda. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la contestación de la demanda? Por un lado, en primer lugar, es dar oportunidad al demandado para que éste se pueda defender, oponiendo excepciones perentorias, por ejemplo. En segundo lugar, también puede solamente negar los hechos de forma sustancial y pertinente, es decir, haciendo estas meras alegaciones o defensas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre oponer excepciones y la simple negación de los hechos? Cuando yo simplemente niego los hechos, en este caso, quien debe probar la situación es el demandante. Yo no agrego otras cosas a la causa, al objeto, a los hechos. En cambio, si alego excepciones, soy yo quien debe probar esas excepciones y agrego nuevas cosas al proceso. Entonces ahí tenemos la diferencia entre las excepciones como tal y si yo hago solamente meras defensas. Además, las meras defensas, en este caso, se van a resolver en el fallo, pero en la parte considerativa. En cambio, las excepciones perentorias se deben resolver en la parte resolutiva, por si acaso. Bueno, también en el escrito de contestación se da la oportunidad para el allanamiento, en este caso. También se puede incluir la demanda reconvencional en esta contestación de la demanda. Y también puede dar lugar a la no contradicción de forma sustancial y pertinente de los hechos establecidos en la demanda. Entonces, ¿qué es lo que no puede caber en este escrito de contestación? Las excepciones dilatorias y las excepciones mixtas. Porque, bueno, ya lo expliqué. ¿Cuáles son los efectos de la contestación de la demanda? Tiene, por un lado, ¿cuáles los más importantes? En primer lugar, va a fijar la cuestión controvertida, pues son escritos fundamentales, la demanda, la contestación, y también podría ser la réplica y la dúplica excepcionalmente. Quedan fijados los hechos controvertidos, sobre los cuales después el juez va a estimar si debe recibir la causa a prueba o no. También se limita la actuación del tribunal, porque recordemos que los hechos son vinculantes para el juez, no así el derecho. También un efecto civil que tiene es que recordemos que desde la contestación de la demanda se va a perder la buena fe. Esto es relativo a las prestaciones mutuas del artículo 907 y siguientes del Código Civil, que lo vimos respecto a cuando analizamos derechos reales, la acción reivindicatoria en particular. Ahora bien, ¿cuáles son las clases de contestación de demanda? Bueno, está por un lado la demanda expresa, que es la contestación expresa, que es la que se hace redactando el escrito de contestación de la demanda, y la contestación ficta, que es cuando no se hace nada, en este caso, que implica una negación total y absoluta de los hechos de la demanda. También puede ser, pura y simple o con reconvención. Con reconvención significa que además demando reconvencionalmente. Ahora pasemos a la forma y el contenido de la contestación de la demanda. En primer lugar, la contestación es un escrito, por ende debe contener los requisitos comunes a todo escrito. Debe tener la suma, se debe tramitar por vía electrónica a través del PEJUT, el ingreso de causas del PEJUT. Si en la primera actuación, en este caso el demandado, generalmente debe contener la constitución del patrocinio y del poder del mandatario judicial habilitado, y debe contener la firma del demandado y del abogado patrocinante. ¿Cuáles son las formalidades propias ahora de la contestación? Se encuentran en el artículo 309 del CPC. Y en primer lugar, al igual que los requisitos de la demanda, debe designar el tribunal ante el cual se presenta. Esto viene después de la suma. Entonces dice, por ejemplo, señor juez de letras en lo civil de Valparaíso, primero, por ejemplo. En segundo lugar, debe ir el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado y un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial. Esto es importante porque, respecto al domicilio, recordemos que se debe designar el domicilio procesal para que después no me imponga la sanción del artículo 53, que se me van a notificar aquellas resoluciones que en principio son por cédula, por el estado diario.
Esto también es importante para saber quiénes son las partes litigantes, dónde se les va a notificar y a quién le va a afectar la sentencia finalmente. Recordemos el efecto relativo a las sentencias de las resoluciones. Ahora bien, en tercer lugar, el numeral 3 habla sobre las excepciones que supone la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan. Y también está lo mismo que en lo que es los requisitos de la demanda. En cuarto lugar, por último, debe dar la enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. También, mismo requisito que en la demanda. Y también, bueno, el demandado puede o no acompañar documentos o instrumentos. Y, bueno, si se acompañan, van a ser decretados con conocimiento o con citación. ¿Qué es esto? Ya lo vimos, la forma en cómo se pueden decretar las actuaciones judiciales. ¿Cuál es el plazo para contestar la demanda? Bueno, hay que distinguir cuál fue la actitud en principio del demandado, si opuso o no excepciones dilatorias. Si no opuso excepciones dilatorias, bueno, tiene en este caso 18 días más la tabla de emplazamiento, dependiendo si se notificó dentro o fuera del territorio jurisdiccional o fuera del país. Y si dentro del término de emplazamiento opuso excepciones dilatorias, bueno, desde el momento en que éstas se fallaron, y por ejemplo se rechazaron, va a tener 10 días desde la notificación de la resolución que no acoge estas excepciones dilatorias para contestar. 10 días. Lo mismo pasa si se acogieron las excepciones dilatorias, pero son transitorias, son subsanables. Por ejemplo, ineptitud en libelo. En este caso también va a tener 10 días desde que se le notifica la resolución que subsanó, en este caso que constató la subsanación de la demanda. Pasamos ahora a lo que es dos otros trámites dentro de esta idea de la etapa de discusión que, si bien no son esenciales, son importantes. Efectivamente, encontramos la réplica y la dúplica. Como bien mencionó mi compañero, son trámites que no son esenciales, o sea que de faltar no ocurre nada. De hecho, se rebeldía en uno, se pasa al otro, se rebeldía en otro, ¿cierto? Se sigue, ¿no? Entonces, en el procedimiento ordinario de mayor cuantía, ¿cierto? No se agota, no queda agotado con la presentación de la demanda y la contestación, sino que se abre un nuevo proceso llamado réplica y dúplica, que son instancias entonces para argumentar de mejor manera aquellas peticiones que tú hiciste en un momento, o argumentar de mejor manera la defensa, o, en concreto, según la doctrina, para ampliar, adicionar o modificar. Ahora vamos a proceder a explicar qué se refiere a cada una de estas frases. Cuando hablamos de ampliar, adicionar o modificar estas acciones o excepciones, encontramos de que ampliar tiende a extender las pretensiones o contrapretensiones para reforzarlas. Por ejemplo, en la demanda se pide la resolución del contrato y en la réplica se pide además la indemnización de perjuicios. Entonces estamos ampliando la petición, pero siempre siguiendo que no se aparta del objeto principal del litigio, ¿cierto? Entonces, en un lugar presento el cumplimiento, ¿cierto? Y después añado la condición resolutoria y después añado la indemnización de perjuicios, estoy ampliando. Cuando hablamos de adicionar, implica agregar nuevos argumentos o raciocinios a los ya planteados. Como por ejemplo, hay una demanda de reivindicatoria, ¿cierto? Mi compañero me dice, oye, esa casa es mía. Yo digo, no, esta casa no es tuya, porque, no sé, hay un justo título. Y después yo, además, adiciono, digo, aparte de todo, yo adquirí por protección adquisitiva. Entonces, añado, ¿cierto? Adiciono un nuevo argumento para, sustentar mi punto. Y finalmente, modificar implica la alteración de la argumentación sin alterar los hechos, ¿cierto? Entonces, en este caso, los hechos solamente se pueden modificar en cuanto a su ubicación temporal o circunstancias espaciales. Por ejemplo, ese día yo no me encontraba en la universidad, me encontraba en el mercado. Claro, estamos modificando ciertos hechos de manera espacial o circunstancial, temporal. Dicho eso, entonces, ¿qué es lo que no se puede hacer en la réplica y en la dúplica, ¿cierto? Porque dijimos de que es sin modificar aquello, ¿cierto? El objeto principal del juicio. No se pueden interponer, entonces, peticiones subsidiarias que importen una contradicción entre estas dos. Por ejemplo, yo no puedo pedir en lo principal, en la demanda, la nulidad de un contrato y después yo en la réplica pongo, entonces pido el cumplimiento forzado. No, estás pidiendo la nulidad o el cumplimiento forzado, ¿cierto? No pueden contradecirse porque justamente va en contra del objeto principal de la demanda deducida. En segundo lugar, tampoco puedo en la réplica o en la dúplica reemplazar acciones o excepciones por otras.
Es decir, no sé, en una dije la ineptitud del libelo y en la otra digo, pum, la cambio, lo reemplazo por otra, ¿cierto? O una perentoria por aquí y por acá, no puedo reemplazar acciones y excepciones. Y en tercer lugar, si la pretensión se fundaba en el dominio adquirido como resultado de una compra-venta, ¿cierto? Después no puedo decir de que ese dominio lo adquirí por otro lado, ¿cierto? No puedo decir, no era una compra-venta, es que lo que pasa es donación. Claro, no puedo, últimamente estoy atacando el objeto principal de la leads. Formalidades y tramitación. Deben presentarse por escrito. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 312, es un escrito. En la réplica pública son escritos. Y como son escritos, entonces no requieren contemplar los requisitos de la demanda del 254, pero sí los requisitos de todo escrito, que son los generales que ya había mencionado. Y en este caso, entonces, se dan un plazo de 6 días para que las partes repliquen o dupliquen. Se contesta la demanda y el juez dice, ok, tienes un plazo de 6 días para replicar. Pasan los 6 días, no dice nada, se rebeldía, se pasa a la otra parte, 6 días rebeldía y se continúa con el procedimiento. Como mencioné, no son esenciales, por tanto se pueden obviar, sin perjuicio de lo cual también se puede utilizar este derecho o esta carga de replicar y duplicar para poder argumentar de mejor manera tus acciones, excepciones, ampliar, modificar o agregar, ¿cierto? Adicionar cosas. Claro. Dicho eso, entonces, habiendo terminado con la réplica y la duplica, encontramos la reconvención. ¿Qué pasa cuando yo demando a una persona y esta persona puede tener muchas actitudes? Y una de esas es golpearme de vuelta. La reconvención, la contrademanda, ¿cierto? Claro. Es una de las actitudes que, como acabo de mencionar, puede optar el demandado. Así, por ejemplo, yo demando a mi compañero, oye, págame lo que debes. Y el man dice, oye, pero libre de acuerdo, tú también me debías esto. Si me demandas, de acuerdo, gracias. Entonces, ¿quiénes son los sujetos que intervienen en esta reconvención? Primero, es una situación que altera las calidades del proceso, porque el demandante inicial se convierte en demandado reconvencional y el demandado inicial pasa a ser el demandante reconvencional. Por tanto, el demandado es el titular de la reconvención. Es una facultad, una de las posibilidades y cargas que él tiene disponibles para utilizar o para no hacerlo, ¿cierto? Me demandan, ¿qué voy a hacer? ¿Unas ganas de allanarme? O digo, no, mejor voy a atacar de vuelta. Es una facultad que él tiene. Y la reconvención además debe ser dirigida en contra de la persona que desempeña el papel de demandante primitivo. No puedo, por ejemplo, recibir una demanda del MAT y decir, pero yo demando a este. No, tiene que ser dirigida a el demandante inicial. ¿Cuáles son entonces los requisitos o condiciones de procedencia de la reconvención? En primer lugar, la competencia del tribunal. Y cuando hablamos de competencia del tribunal, hablamos de la competencia tanto absoluta como relativa, que tiene que ver con la fuero, materia y la cuantía, y el territorio en tema relativo. En segundo lugar, que tanto la demanda como la reconvención, en razón de sus respectivas naturalezas, estén sometidas al mismo procedimiento. Es decir, se deben conocer y seguir conjuntamente, sin perjuicio de lo cual más adelante decir que en algunos casos se pueden fallar de manera distinta. Sin embargo, se deben conocer y fallar conjuntamente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todo procedimiento es susceptible de la reconvención. Hay que distinguir, ¿cierto? En el procedimiento ordinario de mayor cuantía, la reconvención está regulada en el juicio ordinario, ¿cierto? En el juicio de menor cuantía opera también porque se desprende del artículo 698 numeral 1 del CPC. Así es. En el juicio de mínima cuantía, el artículo 713 también se hace cargo de aquello porque lo permite expresamente. En el procedimiento sumario ya hay más complicaciones porque la ley nada lo dice. Entonces hay ciertos problemas doctrinales. Y los demás procedimientos siempre tiene que haber una ley que los faculte expresamente. Y en último lugar, ¿cierto? No se exige que entre la pretensión del actor y la del demandado, ¿cierto?, exista una vinculación especial. Es decir, aquí tampoco tiene que haber tanto congruencia entre lo que mi compañero pide y lo que yo pido de vuelta. No, pero mi compañero pide 10 millones y la mitad que los 10 millones no necesariamente. No necesariamente, puede ser cualquier otra pretensión. Exactamente. Él me demanda, no sé por qué. Le digo que me instala una certa. Claro. Yo le digo, pero tú me debís la ley 5. No tiene nada que ver, pero sí se puede, no hay ningún problema. Y finalmente el procedimiento de la reconvención. En cuanto a la oportunidad para plantearla, ¿cierto?, en virtud de lo dispuesto en el artículo 314 del CPC, si el demandado reconviene, al actor deberá hacerlo en el escrito de contestación. Es decir, tiene la única instancia para poder demandar reconvencionalmente en la contestación de la demanda. Una de las posibilidades que tiene es demandar reconvencionalmente cumpliendo los mismos requisitos del artículo 254 iniciales de la demanda. ¿Qué pasa si después yo contesto la demanda y después digo, quería reconvenir? No se puede. Porque era una carga que no utilicé, ¿cierto? Que no llega a cabo este derecho que tenía. Tengo que verlo en aquel momento. La notificación se notifica por estado diario. ¿Por qué? Porque no hay norma que establezca cómo se notifiquen. Y por regla general, ¿cierto?, aplica la notificación por estado diario. Y el demandado reconvencional, ¿cierto?, es decir, el demandante inicial,
Puede también guardar silencio, allanarse, establecer excepciones dilatorias, etc. ¿Puede reconvertirse? No puede recuperar. Eso es lo que no puede hacer. ¿Por qué? Porque estaríamos todo el rato recomendando, se alargaría esto. Entonces, puede establecer cualquiera de las situaciones que acabo de mencionar. Puede establecer dilatorias, perentorias, puede allanarse, no puede allanarse, etc. Salvo reconvenir. Y aquí viene un tema muy interesante. ¿Qué pasa si mi compañero me demanda? Yo demando, y en la demanda reconvencional lo escribo todo así en braille. Y mi compañero dice, viene tú del libelo, arregla eso, está feo. Y yo digo, ok, lo voy a hacer. Y me quedo quieto. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa con la demanda? ¿Qué pasa con la demanda principal, cierto? Para evitar de que sean vicios insubsanables o que yo haga las cosas mal o que abuse de eso, se da un plazo de 10 días para que yo tenga que subsanar las cosas bajo percibimiento de que la demanda reconvencional no se haya presentado. Entonces, en ese caso, mi compañero dice, excepción dilatoria, 10 días, subsane, porque si no, no va a haber demandado reconvencionalmente. También es un plazo Fatal, justamente. Y esto con el objeto, como mencioné, de que el demandante reconvencional no se aproveche, ¿cierto? Creo. Y cómo se tramita, la regla general, ¿cierto? Es que se sustanciará de manera conjunta con la demanda inicial, ¿cierto? Todo se verá por el mismo tribunal, de manera conjunta, sin perjuicio de lo cual existen dos casos en donde no será de esta manera. En primer lugar, puede que se dé el fenómeno procesal de la separación o división de juicios. Hay situaciones en las cuales, ¿cierto?, el juez considera de que estas cosas deben ser mejor vistas de manera separada y las puede ver de esta manera. Y en segundo lugar, el artículo 316, inciso tercero del CPC, dice que no se considera la reconvención aumento extraordinario de términos para rendir prueba fuera del territorio de la República cuando no deba concederse en la cuestión principal. La razón de esto entonces es que la demanda reconvencional no entorpezca el curso principal. Dicho eso, entonces pasamos a la conciliación. Por favor, efectivamente, termine este video. la etapa, claro, la etapa final de la etapa de entre discusión y prueba es la conciliación. Es un trámite esencial y adicional. Es el llamado obligatorio a las partes a conciliar. En este caso, bueno, tras la dúplica, el tribunal va a citar a las partes a la audiencia de conciliación. ¿Qué es la conciliación? Puedo hacer un paréntesis para que la gente se deje claro. No es que después de la dúplica venga la reconvención, sino que hablamos de la reconvención ahora, pero esto viene antes, ¿cierto? Sí, Antes. Es una de las posturas que puede tener el demanda. Solo que la íbamos a hablar al final. Justamente eso, perdón, por favor. No hay problema. Siempre me quedo. Bueno, la conciliación es un trámite de juicio que está entre el periodo de discusión y el periodo de prueba. Y bueno, es una forma autocompositiva de solución de conflictos y es un equivalente jurisdiccional. ¿Por qué? Bueno, porque si se pone término al juicio en virtud de una conciliación, bueno, va a tener efecto de cosas juzgadas. Ahora bien, no todos los juicios procede de la conciliación, solamente va a proceder en aquellos juicios civiles en que es legalmente admitida la transacción. Y en este caso, bueno, las partes le van a poner fin al juicio mediante una conciliación en virtud de unas bases de arreglo que el juez en este caso proporciona. Ahora bien, ¿cuáles son las clases de conciliación que existen? Bueno, hasta la conciliación total, que es aquella en que las partes se concilian sobre todos los puntos y ponen fin a lo que es el procedimiento. Y por otro lado está la conciliación parcial, donde en este caso las partes ponen fin a algunas de las controversias del pleito, pero quedan algunas pendientes. En este caso se sigue con esas el juicio. También está la conciliación parcial objetiva y subjetiva, que son parte de la conciliación parcial. La conciliación parcial objetiva es aquella que se da cuando, por ejemplo, hay 3 pretensiones y nosotros llegamos a acuerdo en 2 de esas 3 pretensiones. En cambio, la parcial subjetiva es aquella cuando hay, por ejemplo, varios demandados y un demandante, y yo, como demandante, me pongo de acuerdo con 2 de esos 3 demandados. Luego, ¿en qué se aplica la conciliación? Como dijimos, se va a aplicar en todos aquellos juicios civiles en que legalmente se admita la transacción. Pero hay ciertos juicios excepcionales en que no se va a admitir la conciliación. Esto de acuerdo al artículo 262 y siguientes que regula la conciliación. Por ejemplo, ¿en cuáles juicios no va a proceder en este caso la conciliación? En los juicios civiles, en primer lugar, en que no se admita la transacción. En segundo lugar, también en juicios especiales que contempla el libro tercero. Por ejemplo, el juicio ejecutivo, las obligaciones de dar, obligaciones de hacer y no hacer, juicio de hacienda también, etc. Luego ya
tenemos que preguntarnos cómo se tramita la conciliación. Y aquí, bueno, el llamado a conciliación es un trámite obligatorio, es un trámite esencial de aquellos que mencionan, en este caso, los artículos relativos a la casación en la forma. Por ende, si se omite este trámite que es esencial, se puede ir a casar en la forma. Ahora bien, en primer lugar, la iniciativa. Es el juez de oficio quien debe llamar a las partes a conciliación, porque es un trámite esencial, a través de una resolución que cita a una comparecencia de las partes personal. Por ende, debe ser notificada por cédula, por regla general, y va a ser excepcionalmente notificada por estado diario, si por ejemplo no se interpuso en este caso el domicilio procesal, o también, bueno, el tribunal puede solicitar o decretar que se notifique personalmente, etc. En segundo lugar, la comparecencia. No necesariamente la comparecencia debe ser personal, sino que puede ir, por ejemplo, el abogado patrocinante o el mandatario judicial. Sin embargo, hay ciertos casos en que el juez exige la comparecencia personal de las partes, sin importar si el abogado o mandatario judicial esté presente o no. Ahora bien, ¿cuál es el rol del juez en esta conciliación? El juez va a adoptar un rol de amigable componedor, que vimos ese término cuando hablamos de los árbitros de equidad en su momento, que fallan conforme a su prudencia, los principios de la equidad, etc. Va a adoptar entonces una idea de amigable componedor. También, en este caso, solamente aquí las opiniones que el juez haga no van a ser vinculantes en este caso y no van a afectar lo que es, por ejemplo, la implicancia, la recusación, el principio de igualdad, etc. Ahora bien, respecto de la oportunidad para hacer la conciliación, dijimos que, bueno, posteriormente a la dúplica, el juez debe dictar la resolución que cite a las partes a conciliar, a la conciliación. Y esta conciliación se debe efectuar entre 5 y 15 días posteriormente a la notificación de la resolución que llama a las partes a conciliar. Y bueno, el efecto que tiene la conciliación es que va a suspender la tramitación de la causa principal. Por ende, va a tener un efecto suspensivo y se va a tramitar con el cuerno principal. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la conciliación? ¿Qué puede ocurrir? En primer lugar, puede ocurrir que no vayan las partes. Si no va una o más partes, en este caso, bueno, no se va a efectuar el componente de conciliación y por ende se va a seguir con el juicio. El juez debe entonces ver si hay hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes y va a llevar la causa a prueba o no. Podría también llevarse a cabo la conciliación, pero no se llegan a poner de acuerdo las partes finalmente. O sea, asisten, pero no se ponen de acuerdo. O se ponen de acuerdo parcialmente. En este caso, bueno, el juicio también sigue respecto a aquellas partes que no se han puesto de acuerdo, o si, bueno, asistieron y no se pusieron de acuerdo en nada, bueno, sigue respecto de todas aquellas. Y en tercer lugar, puede ocurrir que la conciliación efectivamente se produzca, que las partes lleguen a acuerdo y pongan fin al juicio. En este caso se va a levantar un acta que va a consignar, bueno, las especificaciones del arreglo, debe suscribirla el juez, las partes que lo deseen y el secretario. ¿Y por qué es importante? Porque aquí está la idea de equivalente jurisdiccional, se va a entender como una sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Por ende, ¿qué va a producir? Efectos de cosa juzgada, tanto acción como excepción de cosa juzgada. Y también este acta de conciliación es un título ejecutivo, porque lo asimila a una sentencia firme ejecutoriada. Ahora bien, para cerrar, vamos a hacer un paralelo entre lo que es la conciliación con la transacción y con el avenimiento, que son tres figuras parecidas, pero no similares. En primer lugar, recordar que la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o prevén un litigio eventual, haciéndose concesiones recíprocas. Esa es la palabra clave de la transacción, se hacen concesiones recíprocas. También es un equivalente jurisdiccional la transacción. Pero ¿cuáles son las diferencias con la conciliación? La transacción es extrajudicialmente en primer lugar, en cambio la conciliación se produce dentro del juicio. En la conciliación, en este caso, tienen la ayuda del juez, que es un amigable componedor que propone bases de arreglo. En cambio, la transacción no, están solas ahí. Y también en la conciliación
es siempre solemne porque se levanta un acta. En cambio, la transacción es un contrato consensual generalmente. Ahora, respecto del avenimiento. El avenimiento, bueno, es un acuerdo directo entre las partes que tiene por objeto también poner fin al juicio sin la intervención directa del juez. En este caso también constituye un equivalente jurisdiccional y produce cosa juzgada. Pero ¿cuáles son las diferencias con la conciliación? El avenimiento es un acuerdo entre las partes directas. También no interviene el juez en ningún caso. En segundo lugar, bueno, el acta de avenimiento es un título ejecutivo cuando ésta es pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o 2 testigos de actuación. Y además hay que hacer una precisión que el juez no debe en este caso aprobar el avenimiento, no debe decir, no, esto no me parece, no estoy de acuerdo, no, solamente debe constatar que efectivamente hay un avenimiento, es decir, solamente tenerlo presente, no debe emitir opinión si está de acuerdo o no en relación a lo que pactaron las partes. Con eso entonces cerramos todo lo que tiene que ver con la etapa de discusión y la conciliación. Próxima semana seguimos con la etapa de prueba y etapa de sentencia. Así que Mauro, te dejo una despedida, que me despido aquí. Como siempre, muchas gracias por ver. Esperamos que hayan aprendido, que hayan recordado, que les haya gustado. Y muchas gracias por ver. Compártanlo. Sabemos que a veces son videos largos, pero piensen de que en 2 horas, 4 horas hay un semestre completo. Son 6 meses en un videito, así que eso. Muchas gracias. Chao, pescado. Adiós.